resultado de todos los pueblos del mundo. Esa es la frase que pusieron los guerrilleros que hicieron el monumento, junto al monumento donde dejaremos las coronas esta tarde. Hay esta placa, o sea que esta frase la inventaron no sé quién, pero ellos, los primeros, guerrilleros que fundaron el monumento y el homenaje, por lo tanto. La segunda frase, que el ejemplo de estas vidas y de estas muertes aumenten en nosotros los deseos de libertad, justicia y solidaridad, esa ya veis que es una frase más sencilleta, la puse en la lápida de mi padre, en Santa Cruz de Moya, y le dije a la hija de Andrés, que es la que ideó hacer esto junto con un servidor, que si le parecía, y bueno, le pareció. Y la última, que las semillas de libertad caigan por estos montes. Caídas, ya decía yo, sigan germinando y granando sin más interrupciones. Yo creo que es de Julián, o de la hija de Julián, o Julián, el que era alcalde, el hermano del alcalde de ahora, tenía una hija y murió a los 13 años, entonces para él marcó mucho y ha hecho muchas cosas, se decantó mucho por la naturaleza y todas esas cosas. Esta frase me suena que es de ellos. Vale, y dicho eso, los nombres, a algunos ya les he dicho que los nombres que hay aquí en forma de reloj, me dijo la Elena, el Andrés Miguel Soriano Muñoz era el jefe, que era su padre, el padre de la Elena. Los demás ya les he dicho que antes a algunos, y a lo mejor los sabéis todos, no lo sé, hay una mayoría que eran recién llegados de San Martín de Boniches, que es donde hubo un asalto al campamento, y los que eran puntos de apoyo del pueblo se vieron en peligro y subieron con los maquis, y se quedaron aquí unos cuantos y otros se fueron. Quiero decir que de experiencia guerrillera no tenían mucha. Había otros 3, creo, o 4 que venían de Francia con el grupo que vino de Francia y se puso en este campamento. Eran personas, entonces, entre ellos el jefe, sería el grupo director, los jefes, tenían la experiencia de Francia, pero ellos no conocían in situ cómo iba la guerrilla, por lo tanto colaboraron quizá a la falta de experiencia de unos y de otros a que los cogieran de la manera que los cogieron. De aquí, de los que estaban por estos montes ya con experiencia, había 3, creo. 3 o 4, o eran 3 los de aquí y 4 los de Francia, o al revés, pero eran pocos. Esto da idea de eso, que no había ni guardias, estaban durmiendo a las 7 de la mañana. Florian siempre decía, es que no sé qué hicieron, es que no sé qué. Florian era el jefe del sector 11 y cuando hablaba de estas cosas dice, es que yo no lo entiendo, no hicieron caso, yo les dije que se fueran porque ella dudaba de que los tuvieran vigilados y tal. Bueno, y esto después explico a veces que uno de los chicos de aquí, de estos que venían de San Martín, era Fermín Marino Alcalá Ruiz. Fermín tenía 18 años y para que veamos que la Guardia Civil que vino aquí, que eran, se habla de 800, de 1000, de 900, pero bueno, una gran cantidad que rodeó el cerro, los de Teruel, los de Cuenca y los de Valencia, pues venían con la orden de Pizarro de que acabaran con ellos y se acabó. Este chico dice que salió corriendo con las manos en alto, oye que me entrego, porque era un chavalico, y se va a entregar, los deshicieron todos. Yo no diría nada más, si alguien quiere para decir algo los más. Que vengan por primera vez, explícales dónde estaba el campamento. Ya, normalmente yo ahora es seguro que lo encuentro, porque en este verano... No, que no vamos a ir, pero diles dónde pusimos, estaba. ¿verdad? Unas Dejamos pistas para no perdernos. Normalmente, yo a veces lo encontré, a veces no, pero he ido muchas veces, se va hacia allá y hacia abajo un poco a la izquierda, hacia allá. Y entonces está todo lleno de pinos y entonces se encuentra las piedras, como montones de piedras así, porque ellos pusieron, de los de Francia, trajeron tiendas de campaña y ponían piedras allí, después tenían piedras en la cocina y eso, y se ven montones de piedras que deshicieron todo, la Guardia Civil y quien fuera, y se ve alguna lata, muy pocas, yo tengo escondidas en casa, y cuando me parece traeré alguna para dejarla otra vez, porque pensé... Se las llevan. Sí. No, porque se las llevan y se deshacen. Y hay algún cristal, porque tenían, claro, garrafas y todo eso, pero hay muy poco, entonces es difícil encontrarlo, pero bueno, ellos lo tenían allá. Por la parte de aquí entonces no había tanto pino como ahora, cultivaban, o sea, esta montaña hacia aquí
sembraban trigos y demás, por lo tanto ellos cuando salieron de donde el campamento salieron a descubierta, entonces los cazaron de esa manera. Hay algunas anécdotas, si no lo sé, cuando subían hay un cabo o guardia que explica que se les escapó un tiro a la Guardia Civil, me parece que a estos de Valencia, y subían un poco acojonados porque pensaban, ahora nos estarán esperando, ni oyeron los tiros, estaban durmiendo seguramente. Y después explica otro, que esto el que explica mucho es Salvador Fernández Cava, que estará en la mesa, en la última mesa de mañana. Entonces dice que ya subieron hacia allá y no veían nada, entonces ya se iban, se volvían y ven un sendeta que se ve, yo creo que ahora está, siguieron la sendeta y te ven uno que estaba cagando y ese los descubrió. O sea, más que descubrirlo él, si a lo mejor se queda allí y hace como que era yo qué sé, un campesino por ahí, pues, pero él al verlo se echó a correr y entonces ya empezó ahí los tiros y es cuando empezaron a salir, uno que tenía la metralleta colgada ya, no llegó ni a cogerla y bueno, la historia esa que todos, no lo sé si hay alguna otra. Hay que decir que el grupo que estaba aquí son los que figuran en la placa, más uno que escapó. El Pedro, sí. Yo es que no lo sé, quizá va bien si hay alguna idea nueva. Pedro era el jefe hasta entonces, después tenía que ser Andrés, y Pedro se fue junto a Andrés, vio cómo caía él, y Pedro se pudo esconder debajo de un pino. Entonces pasó todo el día, pasó todo el tiroteo, escondió los documentos que llevaba y dinero debajo de las hojas del pino, pudo pasar desapercibido. Por culpa de eso después le echaban las culpas de que él lo hubiera traicionado. El caso es que desapareció, fue otro de los que desapareció en el viaje hacia Francia después. Desapareció por Peñagolosa, una cosa así. Y yo hemos intentado encontrar, pero no. Bueno, es eso, que solo quedó él. Quizá también, que esto, sobre todo Fernández Cava, el que lo escribe, es que aquí había, creo que 4 más que tenían que quedarse aquí. Entre ellos Julián El Parra, que también hablará un sobrino de él en la última mesa, porque también desapareció en el 51. Se fueron, como este era de aquí, de Santa Cruz, conocía todo esto, y me parece que uno de Higueruelas, Francisco, con 2 más que habían venido de Boniches, se fueron hacia Arcos a buscar comida, porque claro, es que aquí era un regimiento. Eran, cuando hicieron las reuniones, no, pero cuando hicieron las reuniones había muchísimos y claro, se llevaron, toda la comida que habían preparado se la acabaron. Entonces se fueron a buscar comida a Arcos, alguna oveja o algún corral, yo qué sé. Y aquellos se salvaron también. O sea, cuando vinieron, el día del asalto, se encontraron con todo el follón. Sí. Claro, aquí los días anteriores, que eso también se dice, la idea de que, aunque Pizarro, claro, él seguramente venía por estos montes de lejos con prismáticos y observaba, o sea que tenían sabían bastante dónde estaban y eso. Pero les falló algo a la Guardia Civil porque, claro, si ellos atacan 10 días antes, cogen 40 o 50, porque habían venido aquí estos de Francia, pero después, claro, venían con la idea de explicar el cambio de táctica, porque ya tenían que haberse ido antes. En el 48 dicen que ya tenían, y al ver que no podían hacer nada, la idea es que el señor Carrillo a lo mejor pensó un poco, y que no hacía caso seguramente, pero pensó, sí, hemos de hacer algo, o quien fuera de Francia vienen con la idea de que han de cambiar, irse del monte, entrar a las ciudades, a las fábricas o lo que fuera, de introducir las ideas y tal, pero irse para allá. Entonces, claro, vinieron muchos aquí, llamaron a los jefes de otros campamentos de los demás sectores y entonces había cantidad de personas aquí. Entonces, cuando ellos hacen las reuniones durante 3 días, creo, ya cada uno se fue a otros campamentos y se quedaron los que se quedaron, pero los días antes, o sea que a lo mejor Pizarro en eso alguien o lo engañó o no tenía todas las... También se salvaron otro grupo que no vinieron antes, o sea, después del asalto vino, porque de Francia venían 2 grupos, los que sí llegaron y acabaron aquí y otros que iban a seguir por el camino, les costó más de llegar y cuando llegaron se encontraron todo el follón. Yo creo que es demasiado rollo ya. Sí. Adolfo, ¿dónde los enterraron? Los bajaron por aquí, medio arrastras, dicen que con poco miramiento, que después
dificultó mucho la identificación. O sea que al principio Julián el Parra, por ejemplo, que es primo de mi madre, porque mi madre es Ramos también, entonces decían que estaba muerto y no estaba. Y Pepito el Gafas, que tampoco murió aquí, sino que también desapareció por allá, por Castellón, también lo dieron por muerto. Quiere decir que estaban muy desfigurados. Los bajaron por aquí a rastras como fuera, cogieron machos y los llevaron a la Olmeda. De la Olmeda los cargaron en camiones y los llevaron al cementerio de Teruel. En Teruel los pusieron como se hacía pues en el civil. Lo que pasa es que en el civil, en Teruel, imagínate, con la guerra, con todo, pues debía estar lleno de fosas. Y el caso es que me parece que me dijo el encargado del cementerio, un tal Jiménez, que también se puede explicar más, pero ya no. Él me dijo eso, que estuvieron unos cuantos años en el cementerio civil, pero por los 50 y pico, pues cogieron, como eran tan buena gente, los pusieron con los católicos dentro del cementerio católico. Entonces, supongo que con menos miramiento que los que se llevaron de aquí, pues a paladas o yo qué sé, sacaron todos los de las fosas y si vais a Teruel, entráis hacia allá y veis, no sé si es cruz o un monolito ya, no sé, hay una cruz arriba. Hay una cruz. Bueno, allí es el osario, entonces allí debajo metieron todos los huesos de todas las fosas, de tal manera que esta chica, la hija de Andrés, yo no la conocía aún y sabía que había puesto allí. Lo que hacen es poner una pequeña placa o lo que sea allí en el osario en honor de este o del otro, porque no se puede hacer otra cosa. O sea, allí ya no se puede exhumar nadie ni nada. Están allí y hay también el detalle de que unos metros antes de llegar a mano derecha hay un gran mausoleo que dice Pizarro Cenjor. El general Pizarro Cenjor, que es el que los mató, el jefe de la Guardia Civil que mandó hacer todo esto, está enterrado con honores en Teruel. Y bien cerca de los guerrilleros, ¿no? Bien, Sí, cerquita. vas por el camino aquel principal y a mano derecha. por Yo si estuve acaso. buscando hasta que lo Por si encontré. acaso. Por si se escapan, darle. Él también se levanta y ¿Están los remata. están inscritos en el cementerio correctamente sus enterramientos? No lo he visto. Ah, no lo has visto. Yo le pregunté a este hombre, a Jiménez, pero no llegué. Lo Sé fácil que hay es que otro. no reme. No, Están pero tirados allí al montón. no, allí no en el cementerio, pero yo creo que tú dices en los documentos. En los libros de registro estarán. Yo creo que En los sí que registros deben, estarán. yo creo que sí que ¿Sí? deben estar, pero quizá, mira, pues es una idea que podríamos hacer. A lo Si no, mejor tú Elena que no lo hubiera investigas, encontrado. Es, yo qué sé. Es que tirados al montón. Es ¿tú porque crees que se preocupaban de sería escribir importante, a lo mejor, bueno, importante, pues aclarar si están los nombres primeros, porque aquí en Santa Cruz, en el registro de aquí, estaban los nombres que no eran. O sea, había algunos que coincidían y otros que estaban equivocados. Yo allí en Teruel es que no lo he visto. Allí en el osario no hay nada, solamente la persona que quiere pone, han puesto la placa de Andrés más otro, pero que no está aquí, otro guerrillero que como estaba allí solo han podido poner la placa, que les ayudé. Bueno, me dijeron si les podíamos ayudar. Viriato se llama, de aquí, un pueblo al lado de Ademuz, de El Cuervo, del Cuervo. Entonces este Viriato también era un jovencillo que mataron en Nogueras de Albarracín. Nogueruela, No, en Nogueras, por aquí. Nogueras. Hay uno que En Bronchales. Ah, Bronchales. En Bronchales lo mataron, que también la Guardia Civil allí, bueno, y lo dejaron estirado en la plaza del pueblo 2 días o 3, o yo que sé, que me explicaron. Pero yo al ver que estaba allá en el osario les dije, mira, no se puede hacer nada, y optaron por poner otra placa allí en el mismo sitio que está. Y además hicieron el mismo dibujo y todo eso. Y es lo poco que hay allí. Y ya está, no sé si había más cosas. Pero sí que sería bueno a lo mejor aclarar eso. Bueno, Vale. ahora rodando montaña abajo. No, ahora cantamos el himno guerrillero para que lo aprendamos. Ahora por el camino. Por... Esto es para tirar, ¿no? Es que esta es otra. No es la entonación ni siquiera. Me cago en... Eso lo Como cantaba pilla aquí muy la bien payón. Garrete. Por Garrete lo contaba llanuras muy bien. y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores
del campo y de la ciudad, los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Ni el dolor ni la miseria os hará retroceder. Seguiremos adelante sin jamás desfallecer. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. La bandera del combate como manto cubrirá a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros muertos por la libertad. Vale, pues ese es el que yo sabía. Es que ese es más fácil de entender. El año que viene todo. El año que viene todo con